Los álbumes ilustrados, la lectura compartida de un álbum ilustrado, nos abre la puerta a la imaginación, nos genera dudas, nos dejan pensar libremente. En el álbum ilustrado tenemos la lectura del texto y también la lectura de la imagen. La lectura de la imagen aporta a la historia. Es un recurso estupendo para gente, adultos que estéis aprendiendo euskera. Nos acompañará la imagen en la interpretación de la historia y podréis compartir un momento de placer en el que podréis construir vínculos afectivos y vínculos lingüísticos. Vengo a hablaros del álbum ilustrado. El álbum ilustrado es ese tipo de libro en el que la ilustración y el texto están enlazados, dependen uno del otro. En la mayoría de los casos no se podría completar la historia sino solo leyendo el texto. Necesitamos también leer la imagen para saber de qué va o cómo completar esa historia. El álbum ilustrado tiene una característica muy bonita en la que el texto, muchas veces nos podemos encontrar textos en los que se está contando una historia y la ilustración contradice esa historia y aporta algo nuevo. En otras ocasiones, el texto cuenta una historia que necesita de la imagen para completarse. Otras veces también nos podemos encontrar con una historia narrada y aparte en la ilustración se va contando otra historia. Tenemos que diferenciar el álbum ilustrado del libro ilustrado. El libro ilustrado es ese libro en el que aparecen imágenes ilustradas, pero solo están acompañando la lectura. No son necesarias para entender o completar esa historia. Son para ser más ágiles o más amables las lecturas. Bien, una vez dicho esto, tenemos que fijarnos en el álbum ilustrado como una obra artística, una obra en la que hay muchos elementos en los que están contando. Estas lecturas compartidas, el álbum ilustrado invita a hacer una lectura compartida, nos abren puertas inmensas a la imaginación y no solo eso, también al pensamiento crítico, porque están muy abiertas a muchas interpretaciones, dejan una lectura muy amplia. Requiere de una lectura activa y una lectura en la que te impliques para sacar realmente la información. Incluso muchas veces hablamos de que los álbumes ilustrados tienen muchas capas de lecturas, ¿no? Muchos niveles diferentes en las que según vas leyendo el álbum, llegas a diferentes lugares de comprensión. Los álbumes ilustrados nos pueden ayudar a conocer géneros literarios diferentes, como acercarnos a la poesía, a textos divulgativos. Esta experiencia nos trae también en la lectura conocer estilos de textos diferentes y estructuras literarias que van a enriquecer nuestra luego posible lectura autónoma. El álbum ilustrado puede ser un recurso estupendo para los adultos que estáis aprendiendo euskera, que domináis un poquito. Nos ofrece una lectura del texto, pero el acompañamiento de la ilustración ayuda a esa comprensión. ¿Qué ocurre con las personas que no domináis tanto el euskera y os sentís un poco fuera de este idioma? Es algo, una elección personal, pero yo os invito a probar este recurso porque son libros que tienen muy poco texto y que muchas veces el niño o niña que escucha puede aportar a la comprensión y puede generarse un ambiente de disfrute y de gozo a través de un idioma que no dominamos, pero al que nos acercamos de una manera amable y enseñamos a la criatura, bueno, yo estoy disponible a jugar con esto. El álbum ilustrado puede ser una experiencia muy, muy agradable para adultos que no sabéis también muchas veces cómo acercarse, ¿no?, al euskera. En esa lectura es evidente que no va a haber un nivel de comprensión tan alto como si leeríamos en nuestra lengua materna, pero ocurren cosas, experiencias agradables que se van a quedar en el recuerdo y que van a ser también una manera de acercarse a la literatura a través
través de un idioma que no conocemos tanto, pero con el que estamos familiarizados o nos queremos familiarizar. A la hora de elegir un álbum ilustrado, tenemos que tener cuidado en no caer que el álbum ilustrado sea el libro receta que nos va a ayudar o enseñar a quitar el pañal o un libro de autoayuda. Vamos a intentar que en nuestra elección de lecturas haya una amplia variedad de temas y de opciones. Es importante eso, no caer en algo, por lo menos que no todas las lecturas tengan algo moralista o didáctico o pedagógico, ¿no? Justo la literatura infantil y la literatura en general, si algo ofrece, es una posibilidad abierta a que tú generes tu pensamiento propio, ¿no? Entonces, como adulto, tenemos que un poco evitar que siempre nuestros libros vayan en esa línea, ¿no? De enseñar, en esa línea de enseñar. Justo la literatura no es el objetivo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un álbum ilustrado son los paratextos, los elementos externos que también están al servicio de la narración. Y en estos suelen ser a veces, por ejemplo, el tamaño. No es lo mismo contar una historia de un elefante en un libro muy grande o contar la historia de un elefante en un libro pequeñito. No es lo mismo contar la historia que ocurre en un rascacielos si el libro es alto y alargado o si ese libro sería pequeñito. Funciona diferente. Otra cosa en la que nos tenemos que fijar es en la portada y en la contraportada. Esto es importante. Los libros muchas veces pueden tener una portada que no aporta a la historia, pero otras veces incluso puede empezar la historia en la portada. En el caso de este libro, empieza la historia ahí, continúa y en la contraportada termina la historia. Entonces necesitaríamos de la portada y de la contraportada para contar la historia. ¿En qué otras cosas nos podemos fijar? En las guardas. Las guardas son los papeles que unen, la doble página que une la portada y las hojas de dentro, y muchas veces aquí solo suele ser decorativo, pero en otras ocasiones cuenta algo. Puede incluso también empezar la historia o contar algo que te da una pista para luego entender la historia. O nos tenemos que fijar cómo terminan las guardas, porque a veces el final está en las guardas o continúa la historia en el final. Es interesante que cuando nos acercamos al álbum ilustrado nos fijemos mucho en la relación entre el texto y la imagen, porque a la vez tenemos que aprender a leer imagen. En la imagen hay una narrativa también, hay literatura. En este caso utilizan el humor y este libro tiene como título Nire katua munduko kaikuena. Y en la portada, en vez de un gato, aparece un elefante. Es un ejemplo muy claro de cómo pueden estar todo el rato contradiciéndose texto e imagen. Cuando vayamos a hacer una lectura compartida, aconsejamos antes leer el libro. Leer y, en nuestro caso, si no sabemos euskera, hacer una lectura a nuestra medida, pero ir a ofrecer la lectura habiendo pasado ya por todo este tipo de matices en el que nosotros ya recibimos una información que nos va a ayudar a la comprensión y a la posible lectura en alto. Yo desde aquí os animo a utilizar la plataforma de era.eus. Ahí tenéis un montón de audios en euskera, libros, álbumes ilustrados contados. Y os animo, a los que ya tenéis una relación con el euskera, a utilizar este álbum, y a los que no domináis tanto el idioma, a utilizar el álbum y a animaros a contar como podamos contar, para que luego esto se convierta en algo como una experiencia agradable, ¿no? Puede ser, ahí se abra un mundo tanto para la criatura como para uno mismo que cuenta. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.